Imagina un lugar donde las almas esperan un estado intermedio entre el cielo y el infierno. Un lugar de purificación y esperanza. ¿Es real este lugar? Hoy exploraremos la enigmática doctrina del purgatorio. Dicen que los que mueren en la gracia y en la amistad de Dios, pero imperfectamente purificados, pasan después de su muerte por una purificación para obtener la santidad necesaria y entrar en la alegría del cielo. La Iglesia Católica llama purgatorio a esta purificación final de los elegidos. No obstante, reconocen que el purgatorio no aparece en la Biblia, pero su concepto sí. Aunque la palabra purgatorio no aparece explícitamente en la Biblia, hay pasajes que podrían sugerir una purificación después de la muerte. Analizaremos estos versículos más adelante. Y también conoceremos lo que dijeron dos papas sobre el purgatorio. Literalmente, te volará la cabeza. ¿Cuál es el origen del purgatorio? El origen etimológico del término purgatorio viene del latín purgatorium, que puede traducirse como que purifica y que deriva a su vez del verbo purgare, equivalente a limpiar o purificar. De ahí que en el catolicismo el purgatorio es el espacio simbólico que alberga a las personas que fallecieron con algún pecado y que deben purificarse antes de estar aptos para acceder al paraíso. Se dice que quedan en el purgatorio aquellas almas que arrastran algún pecado leve que aún no ha sido perdonado o algún pecado grave que todavía no tuvo su correspondiente satisfacción a través de la penitencia. La idea del purgatorio surge alrededor del año 160 después de Cristo y fue promovida por figuras como el Papa Gregorio Magno. También se atribuye a diversos padres de la Iglesia como Tertuliano, Orígenes y Gregorio de Niza, quienes afirmaban haber tenido visiones de un lugar de purificación de pecados menores. La tradición católica sostiene que varios santos también tuvieron revelaciones sobre el purgatorio. Sin embargo, en 2011, el Papa Benedicto XVI afirmó que Catalina de Génova nunca hizo revelaciones específicas sobre este concepto. La doctrina del purgatorio fue establecida en el Catecismo y en concilios como el de Florencia, Trento y el Vaticano II. Y quédate con nosotros porque lo que dijeron dos papas sobre el purgatorio te dejará sin palabras. Dicen que Jesús habló del purgatorio. En el Sermón de la Montaña, Jesús explica lo que nos espera después de la muerte como consecuencia de nuestras acciones en vida. Comienza con las bienaventuranzas, avisa a los fariseos que no entrarán al reino de los cielos y finalmente menciona las palabras recogidas en el Evangelio de Mateo. Pero ¿cuál es este versículo tan intrigante? Lo analizaremos después. Dicen que el apóstol Pablo habló del purgatorio. En su primera carta a los Corintios, Pablo habla sobre el juicio personal de los que tienen fe en Jesucristo y su doctrina. Son personas que alcanzaron la salvación, pero deben pasar por el fuego para que sus obras sean probadas. Algunas obras serán tan buenas que recibirán inmediata recompensa. En cambio, otros sufrirán el daño, pero igual quedarán salvos. Esto es precisamente el purgatorio, una purificación que algunos necesitarán para poder disfrutar plenamente de la amistad eterna con Dios, señalan los católicos. Pero ¿cuál es el versículo de Pablo que habla del purgatorio? Lo veremos más adelante. Y también conoceremos lo que dijeron dos papas sobre el purgatorio. Literalmente, te volará la cabeza. El Catecismo de la Iglesia Católica señala que el purgatorio es una purificación final que deben atravesar para llegar al cielo todos aquellos que mueren en la gracia y en la amistad de Dios, pero imperfectamente purificados, aunque están seguros de su eterna salvación. El autor y apologista católico Dave Armstrong señaló en un artículo publicado en National Catholic que a lo largo de los años, santos y teólogos como Orígenes, San Ireneo, San Ambrosio, San Agustín y San Jerónimo encontraron en la Biblia descripciones sobre el purgatorio. Otro personaje que ha hablado sobre el purgatorio es San Gregorio Magno. Él sintió la necesidad de una purificación después de la muerte. En su compendio Diálogos dice que ciertas faltas leves podrían ser purificadas en el más allá. ¿Cuáles son estas citas bíblicas que darían cuenta que el purgatorio sí existe? Ya lo analizaremos más adelante. También hemos escuchado decir que la doctrina del purgatorio refleja la justicia y misericordia de Dios. Es un proceso donde las almas se purifican para entrar en la plena comunión con Él. Asimismo que las oraciones y misas ofrecidas para los difuntos tienen sentido dentro de esta doctrina, ya que ayudan a las almas en su proceso de purificación. ¿Mito o verdad? Lo vamos a descubrir. Debemos mencionar que la Iglesia Católica no
tiene la última palabra, y no porque existan otras religiones que confirmen o desmientan si el purgatorio existe o no, sino porque es importante remitirnos a los hechos y a las verdaderas interpretaciones de la palabra de Dios. Y precisamente hay quienes afirman que no hay base bíblica para el purgatorio. Fue una doctrina desarrollada posteriormente y no se encuentra en las enseñanzas originales de Jesús. La creencia en el purgatorio puede minimizar el sacrificio completo y suficiente de Cristo en la cruz para la redención de los pecados, sostienen otras denominaciones religiosas. Y aquí son necesarias dos aclaraciones. La primera, si decimos que el catecismo afirma la existencia del purgatorio, es como si dijéramos que cualquier doctrina inventada por el hombre puede establecerse como verdad, lo cual es una blasfemia, porque estaríamos minimizando al propio Dios para poner por encima nuestros pensamientos. Y la segunda aclaración es que la santidad de una persona no se mide por la doctrina de una iglesia, sino por lo que dice Dios en su palabra. De manera que los santos nombrados por una iglesia no representan la verdadera doctrina bíblica. Analicemos los siguientes versículos, donde aparentemente se afirma que el purgatorio sí existe. Primera de Corintios 3:15 se menciona: si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Este pasaje ha sido interpretado por algunos teólogos como una referencia a un proceso purificador después de la muerte. Pero sinceramente a mí no me suena en lo absoluto que se hable de algún lugar llamado purgatorio en este versículo. ¿Qué dices tú? ¿Te sugiere algo como el purgatorio? Por ello es importante estudiar todo el contexto y no solo remitirse a un solo versículo, porque podemos precisamente caer en malas interpretaciones. Y para ello es necesario leer 1 de Corintios 3, 10, 23. Te dejo de tarea. Y el resumen de este contexto es el siguiente. Este pasaje amplía la idea que Pablo compartió antes sobre el hecho de que Dios es el único que es digno, no los seres humanos. Cada persona debe edificar sus obras sobre el fundamento de Cristo. Esas obras estarán sujetas a juicio para ver si tienen o no un valor eterno. Las obras que permanecen por mucho tiempo se fundamentan en cosas valiosas, duraderas y preciosas, tales como la sabiduría y la verdad. Sin embargo, los materiales baratos y frágiles no podrán resistirse al fuego del juicio de Dios. Dicen que Jesús se refirió al purgatorio o dio a entender que este lugar sí existiría y citan este versículo, Mateo 5, 25, 26. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él, en el camino, no sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. De cierto te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante. ¿Realmente es una prisión secreta de las almas? ¿Se está refiriendo a un purgatorio donde vas a ser limpiado para llegar a la presencia de Dios? Esto incluso sonaría a una blasfemia, porque significaría que podemos hacer lo que nos da la gana mientras estamos en la tierra. Bastaría con ser creyentes para pasar por el purgatorio, limpiar mis pecados y luego ir hacia Dios. O bastaría con ir a misa y decir por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa, y luego seguir haciendo lo que nos viene en gana. Pero ya sabemos que Jesús no es ningún blasfemo. Pues una vez más, creo que este versículo no tiene nada que ver con algún lugar llamado purgatorio. Y más bien analicemos verdaderamente qué quiere decir estas palabras de Jesús. Como siempre, dentro del contexto, Mateo 5, 21, 26 destaca que el pecado no se limita a las acciones físicas, sino que también abarca los pensamientos y actitudes. Aunque es fácil afirmar que uno nunca ha cometido un asesinato, es mucho más difícil asegurar que jamás se ha experimentado ira injustificada hacia otra persona. El punto central no es equiparar la ira con el asesinato en el sentido literal, sino subrayar que la ira injusta es por sí misma un pecado. La verdadera justicia, aquella que sería suficiente para acceder al cielo, requeriría una perfección absoluta que los seres humanos no pueden alcanzar por sí mismos. Por ello, la salvación no se obtiene mediante buenas obras, sino únicamente por la gracia de Dios a través de la fe. También dicen que Pablo se refirió al purgatorio en estos versículos. Primera de Corintios 3, 11, 15. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta. Porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada. Y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego.
¿Puedes tú advertir que hable sobre algún lugar llamado purgatorio en este versículo? Yo no. Por ello es necesario estudiar el contexto de lo que quiso decir Pablo. Primera de Corintios 3, 10, 17. Pablo utiliza la metáfora de un edificio en construcción para destacar la importancia de hacer un buen trabajo, especialmente dentro de la comunidad cristiana. Él se describe como un sabio arquitecto que ha puesto el fundamento, que es Cristo, sobre el cual otros edifican. Cada persona es responsable de la calidad de su trabajo, representado por materiales duraderos como el oro y la plata, o frágiles como la madera y el heno. Aunque el trabajo de algunos puede no resistir la prueba del fuego, su salvación no está en juego, sino que sufrirán pérdida. Más que una enseñanza sobre recompensas individuales, Pablo enfatiza la responsabilidad de los líderes en la iglesia y advierte contra aquellos que causan división. Pero esta enseñanza también se aplica al trabajo secular, ya que Dios evalúa con justicia nuestras acciones, intenciones y dones. El verdadero propósito del trabajo es honrar a Dios y su aprobación es más valiosa que cualquier reconocimiento humano o salario. Ahora vamos con otros versículos donde supuestamente se habla del purgatorio y lo hacemos brevemente. Salmo 66:12. Hiciste cabalgar hombres sobre nuestra cabeza, pasamos por el fuego y por el agua y nos sacaste a abundancia. El Salmo 66 es un canto de agradecimiento a Dios por su misericordia y protección. En él se expresa que a pesar de las dificultades y pruebas simbolizadas como el fuego y el agua, Dios sostiene a su pueblo y lo lleva hacia la abundancia. Las adversidades no son castigos sino oportunidades para fortalecer la fe y la perseverancia. En Isaías 4:4, cuando el Señor lave las inmundicias de las hijas de Sión y limpie la sangre de Jerusalén de en medio de ella, con espíritu de juicio y con espíritu de devastación. El versículo destaca que debido al pecado, todos estamos separados de Dios y necesitamos su limpieza para acercarnos a Él. Isaías menciona un espíritu de juicio y un espíritu de devastación, refiriéndose al juicio de Dios y a la destrucción que sufrirán quienes no se arrepientan. Dios va directo al grano. Hay un juicio, pero no hay un purgatorio. Miqueas 7:9. La ira de Jehová soportaré, porque pequé contra él, hasta que juzgue mi causa y haga mi justicia. Él me sacará a la luz, veré su justicia. ¿Alguna relación con el purgatorio? Dime si la encuentras. Te aseguro que el versículo expresa la idea de aceptar el castigo divino por el pecado, confiando en que Dios juzgará con justicia y traerá restauración. La ira de Jehová no es un enojo arbitrario, sino una disciplina justa para corregir a su pueblo. Y vamos a un libro que está en la Biblia católica. Segunda de Macabeos 12, 44-45. Si Judas no hubiera creído que aquellos soldados muertos resucitarían, habría sido inútil orar por ellos. Pero como él creía que los que mueren sirviendo a Dios reciben una gran recompensa, entonces lo que hizo fue útil y bueno. Por eso mandó ofrecer ese sacrificio en favor de los muertos para que Dios les perdonara su pecado. Aquí se establece la idea de que las oraciones y los sacrificios por los muertos son eficaces. Esto se hace a través de la historia de Judas Macabeo, quien ordenó un sacrificio por los muertos para que Dios les perdonara sus pecados. Pero aquí cabe la pregunta: ¿quién ordena? ¿El hombre o Dios? En este caso es el hombre quien ordena. Pero, ¿sabemos si Dios lo consiente? Y el análisis es muy simple. El texto respalda la doctrina del purgatorio en la Iglesia Católica y se menciona oraciones y sacrificios por los muertos. Pero, si lo entendemos bien, Judas atribuye a la creencia en la resurrección y no en un estado intermedio como el purgatorio. Definitivamente la práctica de orar por los muertos proviene de influencias paganas griegas y no de la ley de Dios. Por tanto, el purgatorio no tiene base bíblica y es una tradición posterior. ¿Y si te dijera que 2 papas confirmaron la no existencia del purgatorio? Pues sí, como lo escuchas. El Papa Juan Pablo II develó que el purgatorio existe, pero que no es un lugar o una prolongación de la situación terrenal después de la muerte, sino el camino hacia la plenitud a través de una purificación completa. También aseguró durante su pontificado que tanto el paraíso como el infierno no son lugares físicos, sino estados del espíritu. Según Juan Pablo II, las imágenes utilizadas por la Biblia para presentarnos simbólicamente el infierno deben ser interpretadas correctamente y más que un lugar es la situación de quien se aparta de modo libre y definitivo de Dios. Por su parte, el Papa Benedicto XVI afirmó la inexistencia del purgatorio ante unas 9,000 personas que asistieron en el aula Pablo VI a la audiencia pública de los miércoles, cuya catequesis dedicó a Santa Catalina de Génova, conocida por sus
su supuesta visión sobre el purgatorio, pero señaló que Catalina de Génova, en su experiencia mística, jamás hizo revelaciones específicas sobre el purgatorio o sobre las almas que se estén purificando. Y dijo que ella no partía del más allá para contar los tormentos del purgatorio e indicar después el camino de la purificación o la conversión, sino que parte de la experiencia interior del hombre en su camino hacia la eternidad. Del paraíso aseguró que existe, pero que no es ni una abstracción ni un lugar físico entre las nubes, sino una relación viva y personal con Dios. Y por si fuera poco, el 6 de octubre del 2006, las puertas del limbo se cerraron de forma definitiva, por si no lo sabías, de acuerdo con la confirmación del Vaticano. En un comunicado sostiene que en adelante los niños que mueran sin bautizar quedarán en manos de la misericordia de Dios e irán quizá al paraíso. Y ya en 1984 Benedicto XVI había dicho, como prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe, que el limbo era solamente una hipótesis teológica utilizada para resolver un dilema que siempre había inquietado a la Iglesia Católica. ¿Qué pasaba con los niños sin bautizar y con los millones de personas que, nacidas antes de Jesús, habían muerto cuando aún no había sido instituido su doctrina del bautismo? Sin embargo, la Iglesia Católica y sus seguidores mantienen esta creencia, celebrando misas a los muertos. Hay otras religiones que se asemejan a estas creencias, pero bíblicamente hemos descubierto que no existe el purgatorio. La teoría de la existencia del purgatorio, como nos lo han mencionado desde las bases católicas y de otras religiones, no existe. Así lo hemos descubierto y así lo han confirmado incluso 2 papas, manifestando que solo son estados del alma. La base más importante es la bíblica, donde no existe ningún concepto sobre el purgatorio, mucho menos del limbo. Y como siempre te lo digo, si somos verdaderos creyentes, ¿a quién debemos creerle? ¿A Dios o a los hombres? ¿Qué opinas sobre el purgatorio? ¿Crees en su existencia o piensas que es un concepto simbólico? Déjanos tus comentarios y comparte tus experiencias. Y no olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para más contenido que nos invita a la reflexión.